El seno maxilar tiene una medida, tiene una anchura, tiene una altura. Existen, o cuando he tenido algunos cursos, cuando he tenido algunas pláticas y hay doctores que se dedican a dar cursos de elevación de seno, siempre les dicen que pueden elevar el seno hasta tanto tamaño, que pueden solo llegar hasta tanto en milímetros o poner tanto injerto. Los que han estado conmigo en cursos o los que han estado conmigo haciendo cirugías se han dado cuenta y les he demostrado que no es así, ¿no? El seno maxilar tiene solo una estructura anatómica que nos limita la elevación del seno y evitar bloquear esa estructura anatómica. De ahí en fuera, no hay un límite que tú quieras, o límite que te quieras dar, claramente eres tú, y claramente que no se rompa la membrana de Snyder. Pero bueno, este contexto que les estoy enseñando de cuánto mide tanto en altura como profundidad, como antero-posterior, es para que lo tomemos ahorita en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos hacer esto, elevación de seno. ¿Cuánto mide el espesor de la membrana de Snyder? Si alguien lo sabe, piénselo, les doy unos momentos para que lo piensen, porque la membrana es el actor principal de este tema, porque sin este tema de membrana de Snyder, no existiría el CAS o el GAN-CAS o cualquier otra técnica que ustedes conozcan. Entonces, la membrana de Snyder, si la rompemos, reitero lo que dije anteriormente, si la rompemos, ya todo lo que hicimos pues fue tirado a la basura. No podemos poner un injerto o no debemos de poner un injerto. Depende claramente, como también lo platiqué, cuánto fue la rotura que tuvo de la membrana de Snyder, si es mayor a 5 milímetros o menor a 5 milímetros. Perdón, 0,5. Yo estaba hablando de 5, es 0,5 milímetros, no 5. 5 ya es demasiado grande, 0,5 milímetros. Si lo dije mal, discúlpeme, es 0,5 milímetros, no 5. Entonces, si tenemos una rotura de ese tamaño o menor de ese tamaño, sin problema podemos poner, como ya les he explicado, una membrana, ya sea de colágeno o una membrana de plasma, después poner el injerto y poner el implante. Si la rotura de la membrana Snyder es muy grande, ni van a poner el injerto ni van a poner el implante porque va a fracasar. Existe una técnica específica de un doctor que se apellida Kim y que también es speaker de Hayosen en otras partes que es de Estados Unidos y comúnmente ha venido a México también. Y él tiene una técnica específica donde hace elevación de seno y no pone injerto, pero máximo 3 milímetros de la parte apical del implante queda, digamos, aparentemente dentro del seno, o sea, porque si hace la elevación de la membrana de Snyder, pero hace como un callo de la membrana. Entonces no necesitas una elevación o más bien un injerto de hueso. No es el tema, solamente es por comentar. Y retomando, ¿cuánto mide la membrana de Snyder? Si ustedes ya más o menos pensaron, de 0,3 a 0,8 es el espesor de una membrana Snyder. O sea, es tan pequeña, tan delgada, que es muy fácil de romper si no conocemos correctamente su espesor, su grosor. En diferentes formas puede ser en 1,5, en otro 0,8. Esta medida es más o menos tomando en cuenta algunos artículos. Algunos dicen que es de 0,2. Yo creo que no. Yo creo que la media es de 0,3 a 0,8. Otros dicen que hasta 10, o sea, 1 milímetro. Yo tampoco creo que sea tanto. Entonces, si alguien ha visto una membrana Snyder, sabrá que es demasiado delgada. Cuando hago osteotomías del maxilar para hacer avances o para hacer impactaciones del maxilar, y si es una cirugía ortognática, me he puesto a ver la membrana y me he dado cuenta que en verdad es demasiado. O sea, ahí lo puedes ver muy claramente y no he visto ninguna membrana tan gruesa como a pensar que es de 1 milímetro. Entonces, estoy más de acuerdo con esta medida que es de 0,3 a 0,8, que también lo describen muchos artículos, algunos dicen de 0,5 a 0,6, de 0,5 a 0,8, entonces vamos a tomar esa media como de 0,3 a 0,8. Existen otras técnicas donde no necesariamente vamos a hacer elevaciones de seno, solo por conocimiento general, hacer una osteotomía segmentaria y se eleva el bloque completo. ¿Y qué pasa aquí con el seno? Queda totalmente comunicado, pero además hace después un callo óseo, se coloca una placa y listo.
ya es la solución. Tenemos que conocer que existen estructuras anatómicas y principalmente vasculares y nerviosas. Si queremos hacer un abordaje lateral, va a ser más seguro que podamos dañar estas cuestiones vasculares y nerviosas, tengamos un sangrado, nos desesperemos, no veamos y al final desistamos de hacer la elevación de seno. Entonces, para esto tenemos esta gran ayuda que se llama CAS y OneCast. Aquí es un ejemplo de cómo se pueden ver las terminaciones nerviosas, cómo podemos ver que haciendo una elevación de ventana lateral es fácil que podamos dañar tanto las cuestiones vasculares como nerviosas. Aquí tomográficamente lo pueden observar en su pantalla de cómo se observan esos pequeños agujeros, que es el nervio alveolar superior posterior o medio, así como la arteria alveolar superior media o posterior, que son los dos, tanto el vaso como el nervio, que va a estar irrigando e inervando esta parte lateral, ¿no? Y que podemos dañar al momento de hacer un abordaje lateral de Cadwell-Duke. Por consiguiente, al principio Sommer describió que podíamos hacerlo de manera transcrestal si usaba alveolotomos. Actualmente yo ya no uso. Hace muchísimo tiempo que los dejé usar los alveolotomos. Si alguien los ha usado o los usa, los pacientes dicen que les duele la cabeza cuando los estás golpeando. O sea, el alveolotomo tienes que estarle dando con un martillo para ir rompiendo la parte ósea y por consiguiente el paciente sale con dolor de cabeza. En esta imagen podemos ver cómo hay senos septados, como nos pueden, y el CAS también es suficiente, suficientemente completo para poder establecer y hacer la elevación de seno, como también en estos casos cuando hay una inflamación de la membrana Snyder. Aquí es cuando voy a empezar a caer de cuánto tenemos o cuánto podemos elevar y cuánto podemos hacer este injerto de seno. Como podemos ver aquí, existen varios senos. Específicamente estamos hablando del seno maxilar, pero existen muchos otros más. Ahí alcanza a ver una pequeña flechita en donde está la parte verde en su pantalla. Si la pueden buscar, está en la parte posterior inferior. Ahí está una flecha verde que es a donde el seno maxilar drena hacia la parte de la nariz, ¿no? Ahí podemos ver con más claridad la parte del seno maxilar. Y esta parte importante en esta imagen, que se llama ostium, esto es lo más importante que tenemos que saber para determinar hasta cuánto podemos elevar el seno maxilar. Esto es la base científica, anatómica de saber hasta cuánto podemos elevar el seno maxilar. Seguramente en algunos cursos, en algunos diplomados o hasta en alguna especialidad de implantología les han dicho que pueden elevar máximo, no tengo idea, me han dicho que 5 milímetros, ¿no? Eh, pues no sé en qué se basan, nunca me han sabido decir. Digo claramente preguntando y la base científica aquí está y se las describo, se llama ostium. Si tú bloqueas el ostium al momento de hacer tu elevación del seno maxilar, ahí sí vas a provocar una obturación del drenaje que tiene del seno maxilar hacia la parte de la nariz, o sea, parte cerca del cornete, y vas a provocar una sinusitis. Aquí podemos ver las diferentes técnicas, una de ellas también está la tiene Hyosin, que es la de ventana lateral, con estas fresas que nos ayudan a hacerlo de manera más segura, pero aún así podemos utilizar quien lo haya hecho, pieza de alta, piezo eléctrico, pieza de baja, al gusto de cada uno de ustedes. Recuerden que ninguno está bien y ninguno está mal, porque somos muy tendientes a poder establecer y criticar, es que lo hizo con pieza de alta, está mal, porque a mí me enseñaron que con la pieza de alta está mal. Bueno, eso te enseñaron, no quiere decir que esté mal, porque existen técnicas descritas que con la pieza de alta se puede hacer. O con la pieza de baja. Es que eso sí no se hace con la pieza de baja porque calienta mucho el hueso si no le irrigas. O con el piezo eléctrico, que ahora muchos utilizamos el piezo eléctrico para diferentes cuestiones, incluyendo la elevación de seno. Yo tengo el piezo eléctrico, pero no lo uso porque para eso tengo el CAST y el OneCast. Entonces, es importante que antes de querer establecer o criticar alguna técnica, primero la hagamos, la entendamos y después digamos, si con nuestras manos no es útil, pues no lo usemos, pero que existe y que no podemos restringirla al hecho de decir es que eso está mal hecho, no, existe. Pero como pueden ver aquí, existen incisiones más amplias, osteotomías más amplias. Por ejemplo, aquí también existen cirugías guiadas para hacer una ventana lateral.
Tienes que mandar un combin, tienes que hacer una guía como si fuera una guía ósea y por consiguiente después de la guía ya te dice dónde vas a tener la osteotomía, pero eso solo te dice dónde vas a limitar la osteotomía. Aún así, no te da la seguridad de que vayas a perforar la membrana, solo limita la osteotomía. Una vez que tienes limitada la osteotomía, bueno, te reitero, tú usarás lo que más te guste, el instrumento rotatorio que más te guste o piezoeléctrico para establecer ese abordaje lateral. Y reitero, abordajes amplios, incisiones amplias, y esto nos da por resultado mayor inflamación. Podemos hacer un solo abordaje y de ahí separar con nuestra cucharilla de elevación de seno, hacer dos abordajes y conectarlos, hacer un cuadro, un rectángulo. La preferencia de ustedes es la que eleccionen. Todas estas he tratado de hacer para saber cuál es la diferencia y me he dado cuenta que entre más abordo, más riesgo hay de que rompa la membrana. Entonces, reitero, como dije al principio, he dejado mi práctica de hacer abordajes amplios por hacer una cirugía mínimo invasiva y dentro de la elevación del seno existe este que se llama CASKI. El resultado podría ser el mismo o son predecibles. La única diferencia es que claramente aquí ves la membrana, que la elevaste bien, que vas a poner injerto y que vas a poner una membrana de colágeno o membrana hecha de plasma y vas a cerrar todas estas partes, ¿no? Lo único beneficio que le encuentro es que lo ves visible y el otro no. Entonces te genera un poco más de incertidumbre si te equivocaste, si la perforaste o si no la perforaste. Haciendo estos abordajes también la puedes perforar, la única diferencia es que ya viste que la perforaste y en el casquit podría decir que no la viste. Claramente se sabe, se percibe, se siente cuando la haces, cuando la perforas. Existen abordajes pequeños, puedes tomar tomografías, como este solo es una incisión en teoría más corta, solo una pequeña osteotomía y poder hacer el injerto. Esta cuestión de información con esta literatura nos dice que si hubiera una perforación, como les comento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el tamaño de perforación es de 1 o 2 milímetros, bueno, se diseca un poco más, se pone una membrana y se puede poner el injerto, ¿no? No estoy de acuerdo en la cuestión última, que si es mayor de 10 milímetros, se pone una membrana y se pone un injerto en bloque. Ya lo hice. Y lo hice como en 4 ocasiones. Las 4 ocasiones se infectó el injerto en bloque. En las 4 ocasiones tuve que volver a hacer una incisión, quitar el injerto que puse y de todos modos hacer, o se hizo sinusitis y una infección. Les recomiendo que no lo hagan. Reitero, ya lo hice, ya fracasé, ya no lo hago. Si veo que tiene una perforación grande, prefiero cerrar y existen otras alternativas que también se las voy a escribir al final. Pero claramente, reitero, existe la literatura y nos los dice. Como le digo, no todo lo que está en los libros es exactamente se cumple al pie de la letra, porque a veces no siempre es posible. Nos tienen, cuando queremos hacer una planeación de elevación de seno, nos pueden mandar una imagen, porque así lo hicimos, o la hacemos nosotros, le tomamos una captura, o la mandamos a hacer, como ustedes lo hagan, y vemos que tenemos que hacer una elevación de seno, pero como en este caso, además hay una inflamación de la membrana de Snyder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una ventana lateral o podemos hacer un abordaje transcrestal? Todos estos autores, principalmente Misch, muy conocido, y Somers, que es la técnica, nos dicen o nos dan una cantidad de grados. Si está primero, segundo, tercero y cuarto grado, depende cuánto de hueso residual tenemos en la parte alveolar o en el reborde alveolar. Si tenemos más de 10 milímetros, como dice el grado uno, pues ni vas a hacer elevación de seno porque para eso tienes o un implante de 10 exacto, o un implante de 8, o un implante de 7, o un implante más pequeño. Entonces, creo que pues no entra dentro del tema, pero está clasificado. Y así podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, el grado 3 dice que si tenemos entre 4 y 8 milímetros, obligadamente tiene que ser una ventana lateral más el implante, pero verificando su estabilidad primaria. Y por último, en el grado 4 dice que menor a 4 milímetros del residual de reborde alveolar, tenemos que hacer una ventana lateral también y un implante en segundo punto. Yo no estoy de acuerdo con esto forma de visión, no considero que sea
realmente eh, correcta. Claramente sí puede ser, sí se puede hacer el implante en segundo tiempo, pero ¿para qué haces una ventana lateral si ya tienes un kit que puedes hacer un abordaje más pequeño? Y aunque hicieras una ventana lateral, hay casos específicos que tienen una buena estabilidad primaria y puedes poner el implante en el primer tiempo. Cada uno de ustedes va a establecer. Yo, de manera particular, tanto en mi trato en el hospital como en mi consulta privada, casi siempre hago injerto de hueso, en este caso elevación de seno, pongo el injerto y pongo el implante. Pocas veces, muy pocas veces, difiero el implante en segundo tiempo. Y bueno, como tenemos aquí al final, es saber que si ustedes deciden que va a ser en segundo tiempo, de todos modos el tema es elevación de seno. Tenemos este reborde alveolar más pequeño, que hemos poner un implante, vamos a suponer aquí que de 8 milímetros, no lo podemos poner, tenemos que hacer una elevación de seno, y para eso existen varios artículos que describen que podemos hacer, como ya les había comentado, una elevación de seno y una colocación de implante inmediato, o una elevación de seno y poner injerto de hueso, pero todos estos artículos, como muchos otros también, unos se ponen, otros se contraponen a que pongas el implante inmediatamente. La decisión de que si quieren poner el implante o no es de ustedes, la decisión de elevar el seno es necesaria. En muchos de los casos, esta imagen que puede ver en radiográfica es un caso mío, pero el tema es si llegar a que el implante esté estable y sea totalmente rehabilitable. Aquí podemos de manera gráfica poder establecer que para hacer un abordaje, y retomando lo antes dicho, hacer abordaje lateral, elevar la membrana, poner el injerto y poner el implante si así decidimos. Estas imágenes se ven muy bonitas. Hacerlas en la vida real no son tan fácil, ¿no? En algunos casos. Existe la otra técnica que es de Somers, en la cual hacemos una incisión pequeñita, solo en sobre, hacemos con los alveolotomos, golpeamos el hueso a determinado profundidad, hacemos una fractura del piso del seno maxilar y entonces elevamos el seno. Es bien importante que cuando hacemos esta fractura, como cualquier fractura, si ustedes han roto una madera, no exige un patrón específico, circular, bonito, sino cuando rompes eso, puede que esta técnica, cuando rompes ese piso nasal, ese piso, perdón, del seno maxilar, se hagan pequeñas espículas y cuando empujes el hueso que tú ya estableciste cuando entraste al seno, cuando esas espículas que quedaron alrededor de la fractura que hiciste, corten la membrana de Snyder y entonces se perfore. Que reitero, hagas toda la técnica bien, pero al final, por el tipo de la fractura que tuvo ese pequeño fragmento, pues roce la membrana y lo corte. Y para eso existe esta técnica. Y esta técnica es del casquí, en donde la fresa colecta el hueso, la lleva a la punta y la punta empuja la membrana solamente al inicio, ¿eh? No es que con la fresa vas a elevar completamente el seno, solamente entras a la parte inicial. ¿Para qué? Para que después de eso y haciendo con tu combin puedes establecer a cuánta distancia te queda el seno maxilar y tienes diferentes medidores, como podemos en la imagen izquierda en la parte azul, son pequeños círculos que nos dicen cuánto medimos y sabemos que del reborde alveolar al seno maxilar tenemos 5 milímetros o 6 milímetros, entonces vamos a ir entrando poco a poco, como en esta imagen inferior derecha, ahí se ve como tiene una de 7 milímetros, ya estamos en el seno, acercando la imagen podemos ver que es de manera circular, no como los alveolotomos, sino que ya es un círculo establecido en el cual no tenemos esos filos o espículas que pueden romper la membrana, y ya además la fresa nos empuja por compactación del hueso que está obteniendo hacia arriba. De tal manera que, como ven en su imagen, y ya les había explicado, si tenemos un seno septado, un seno inclinado, podemos hacer la elevación de seno con esta técnica de casquille. Posterior al uso de la fresa, ponemos esto que es una goma de látex que es cónica, donde vamos a hacer la elevación hidráulica. Es bien importante que durante la elevación hidráulica sea de 0,5 en 0,5. Si tú pones la jeringa con solución y empujas completamente el émbolo, lo que vas a provocar es una rotura de la membrana.
completamente una rotura de la membrana y entonces por consiguiente, pues bueno, va a fracasar. Aquí podemos ver que se sugiere una jeringa de 1.5 mililitros para que vayamos 0.5 y 0.5, solución salina o cloruro de sodio al 0.9%. Se ve la imagen, cómo se pone y se coloca por el abordaje de la fresa que hiciste y elevas el seno. El protocolo es como esto y aquí vamos a ver la diferencia entre One Cast y el Cast. Lo del medio es la elevación común. Las de los extremos, como lo pueden ver, tiene un offset. El offset es esa guía quirúrgica que tenemos y ahí vamos a tener, sin hacer un abordaje, una incisión, si así lo establecemos, que ya tenemos una planificación digital y esa planificación digital ya tenemos que necesitamos una elevación de seno. Por consiguiente, vamos a usar el mismo orificio de la planificación digital donde hicimos la perforación para hacer la elevación de seno. De tal manera que vamos a ir de todo esto que ven en las imágenes a su imagen inferior inferior izquierda, perdón, o derecha. Un pequeño orificio, un abordaje en sobre, donde vamos a hacer, en lugar de todos esos grandes abordajes, solo una pequeña perforación. Este es un ejemplo de un abordaje, pues bueno, donde comúnmente hacía para hacer las elevaciones de seno, lo que comúnmente yo hacía y ahora ya no hago, donde le tenía que pedir al paciente si no era muy claro que yo había perforado o no. Aquí pueden ver cómo el paciente respira, se mueve la membrana y corroboro que la elevación es correcta y no hay fractura, ¿no? Digo, ruptura del seno maxilar. Actualmente les reitero, yo no lo hago esta técnica que pueden ver en su pantalla. Esos pequeños abordajes en sobre, unos pequeños fresados circulares, ya no utilizo el alveolotomo como lo ven en su imagen, porque hay que golpear y eso hace que duela en la parte de la cabeza tanto golpe, utilizo la parte hidráulica. Existen diferentes métodos para establecer, y ahora entrando en la parte de ver cómo tridimensionalmente está el seno maxilar. Tenemos que, ya cuando entramos a la cuestión guiada, tenemos que entender que tenemos que tener una dirección espacial. ¿Por qué? Porque existe estas partes del combin que nos dicen que tiene 3 o en tercera dimensión, que realmente agrega una 4 que se llama profundidad. Originalmente en la cuestión aeroespacial se estableció estos puntos que se llaman roll, pitch y yaw, que son los 3 partes que vamos a considerar y por ser tridimensional en un combin y va a determinar esta parte que podemos establecer en las imágenes que vemos. En cuestiones médicas se llama sagital, coronal y axial. De tal manera que vamos a establecer si esta cirugía guiada nos va a resultar para poder ver correctamente la posición ósea que tenemos. Ya tenemos la cirugía guiada, ya la conocemos, ya sabemos que la podemos utilizar, ya es conocida por muchos doctores. Bueno, si ya la conocemos y sabemos que es totalmente predecible y que podemos utilizarla conociendo y teniendo esta cuestión de aprendizaje que también tiene su punto importante, la podemos agregar y ahora utilizar esto que se llama OneCast. Existe también una cirugía guiada por parte de Hyosen que se llama OneGuide y que si necesitamos hacer una elevación de seno y además cirugía guiada, bueno, encontramos el OneCast. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de cirugía? Bueno, el tipo es que no ocupamos quitar las guías quirúrgicas. Si las queremos hacer unas guías quirúrgicas, como las pueden ver en su imagen, y una elevación de seno, no hay que quitar la guía quirúrgica para poder hacer la elevación de seno. Si queremos hacer cirugía con guías apilables, también lo podemos hacer. De tal manera que podemos utilizar este offset claramente establecido tomográficamente, las dimensiones que tenemos con los medidores o gauge en la diferencia y profundidad, y es el principal, o es como utilizar el CAST, pero de manera guiada. Aquí podemos ver pequeñas imágenes donde se va utilizando la cirugía guiada apilable y la elevación de seno a la vez. Voy a poner este video donde podemos establecer y que ustedes puedan entender mucho mejor cómo se utiliza y cómo es este OneCast. Voy explicando poco a poco donde podemos tener todos estos medidores. Tenemos nuestra área donde vamos a hacer la elevación de seno. En este ejemplo, un molar 26 o el área anatómica de un molar 26, donde ya tenemos una planificación guiada. Esta planificación guiada nos va a decir que tenemos una profundidad de X o Y cantidad de densidad ósea o de reborde óseo. Por consiguiente,
tenemos que hacer tal y cual conocemos nuestra cirugía. Aquí tenemos un punch o el tissue punch, donde quitamos el tejido gingival. Iniciamos a hacer una regularización del proceso del hueso y por consiguiente después de esa regulación del proceso vamos a entrar con nuestro OneCast. El OneCast tiene estos pequeños medidores y vamos a establecer que ahí es donde va a actuar. Tenemos los medidores que ya tomográficamente sabemos con nuestra planificación hasta dónde vamos a ir entrando y va a tener un tope para ir estableciendo la perforación que tenemos. De tal manera que si vamos entrando poco a poco y vamos cambiando de una fresa a otra, en diámetros vamos a ir ampliando esta parte ósea. Una vez que ampliemos la parte ósea, entonces sí, vamos a ir profundizando en el reborde alveolar, vamos a ir tocando, este es un medidor, para que, aunque sabemos que tenemos una tomografía, siempre es confía, pero verifica que lo que hiciste o planearon por ti está correctamente hecho. Tocamos con esto, sentimos que el piso todavía tenemos un soporte óseo y entonces continuamos. Continuamos sobre el hueso, llegamos propiamente casi a 1 milímetro del piso del seno maxilar y volvemos a tocar, ¿no? Como lo vemos, establecemos que todavía hay hueso, porque esto hace, todo este tipo de técnica es como de palpación, entonces ahí entramos como si fuera una cavidad de acceso, se siente de la igual manera, podemos ver cómo el hueso está estableciendo y hace una tapita y colecta el hueso para empujar la parte de la membrana Snyder, y una vez que tengamos ese empuje, entonces sí, vamos a tocar de nuevo para saber que ya no nos falta ninguna parte ósea hacer elevación de seno, que no hay un bloqueo dentro de la osteotomía que estamos haciendo con el fresado para poder colocar este aditamento que es de látex y podemos hacer la elevación hidráulica de punto 5 en punto 5, como les expliqué. Es bien importante que vean el video. Cuando jalamos el émbolo, tenemos que ver retorno sanguíneo y presión negativa. Eso quiere decir que no rompimos el seno maxilar o que no perforamos el seno maxilar y hay una presión negativa. Posteriormente, pues colocamos el aditamento, que es como si fuera cuando ponemos amalgama, se conecta en el espacio que ya tenemos del offset. El offset es esta conexión o esta parte externa de la guía quirúrgica y empezamos a colocar el injerto. Después de colocar el injerto, bueno, seguimos con el protocolo común para poner cirugía guiada de un implante donde tenemos que tener bien específico que estas líneas amarillas tienen que establecer hasta qué profundidad con esa rayita, con esa guía, hasta no tenemos que llegar. Y ahí entonces estamos una elevación de seno, guiado, sin hacer incisiones, en un mismo momento. Claramente no lo vamos a cargar. Si ustedes quieren poner un healing o quieren poner un tornillo de cicatrización, yo les sugiero que sea un healing, que no sea de cicatrización, porque aún de esa cicatrización tiene pequeño contacto con el alimento y la masticación, y por consiguiente puede haber un problema ahí de carga, como les había explicado. Existen otros de manera rápida, existen otras técnicas como esta que son cigomáticos, existen estos que son implantes hechos a la medida para solucionar algunos casos donde la elevación de seno sea complicada, son predecibles, se pueden hacer prótesis hechas a la medida en su momento. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que me tocó operarlo, quitarle completamente una hemimaxilectomía, del otro lado hay que hacer elevación de seno por algún diente. Esta es la cirugía, tenemos dos opciones, una vez que quitemos el seno, hacer un implante hecho a la medida o hacer injertos planificados con guía quirúrgica. Dentro de la planificación tomamos estas consideraciones, simplemente que la planificación digital tiene que ser con personas capacitadas para hacerlo o que nosotros si lo vamos a hacer sepamos que lo estamos haciendo correctamente. En la impresión, la resina sea que nuestra impresora sea pues con una adecuada forma de la cuestión de que no tenga cambios y variables. No la vayamos a meter en calor porque lo vamos a cambiar la resina. La diferencia en la posición real de adaptación cuando colocamos sobre el reborde alveolar y si podemos presionar de un lado y si presionamos del otro, entonces la cirugía ya no es guiada porque ya pusimos más fuerza en un lado que otro y tu habilidad como cirujano.
Hasta aquí espero no haya preguntas. Voy a entrar rápido a los casos clínicos para no alargarnos tanto. Este es un caso donde tenemos ausencia de múltiples órganos dentarios. Hay que hacer una regularización ósea. Como podemos ver, este kit también lo tiene Hyosen. Se llama S-Kit, donde podemos regularizar la parte del restante de la cuestión alveolar, que comúnmente le llamamos filo de cuchillo, entonces lo vamos regularizando, hacemos la colocación de los implantes, en este caso les explico cómo la elevación fue de ventana lateral, la guía no fue totalmente quirúrgica hecha por tomografía, por cuestiones específicas del lugar donde se hizo y porque fue institucional, pues el paciente no quiso y no tuvo dinero, en teoría, sí para implantes, pero no quiso hacer guía quirúrgica, y lo hicimos con base en un encerado diagnóstico. El tema de la imagen de arriba se ve como es un círculo, hicimos una elevación de ventana lateral, pero lo que les enseño son los abordajes, bastante amplios, ¿no? Bastante cruentos para lograr, creo que en mi punto, lo mismito que queríamos hacer. Este es el segundo caso, donde tenemos un restante de 4 milímetros, hacemos la elevación de seno. Aquí podemos ver cómo se está utilizando esos topes previa anestesia, previo abordaje solamente en forma de sobre, cómo se están utilizando esos topes y cómo la fresa se obtiene la parte del hueso, ahí se ve la punta, cómo el hueso está haciendo que nos proteja la membrana de Snyder y podemos empezar a hacer propiamente la elevación de seno. Quiero que vean este video, es uno de los pacientes donde estamos haciendo la cirugía, voy haciendo de punto 5 en punto 5, es bien importante que bloqueemos bien la osteotomía que estamos haciendo y ven cómo está el retorno ahí del sangrado, como se ve en el video, está el retorno, estamos con una presión negativa, no hemos perforado y regresamos punto 5. Si no sellamos correctamente hay una pequeña fuga, como una gotita y vamos a pensar que ya perforamos el seno, pero no es así. Lo que pasa es que la pinza con ese gomita verde no la presionamos correctamente y podemos que haya fuga. Eso tiene que estar sellando muy bien para que no tengamos falsos positivos de que estamos haciendo o que ya rompimos el seno o que ya fracturamos alguna parte o que ya hicimos una perforación. Entonces es bien importante. Y el retorno, como lo ven en este video. Una vez que ya está, aquí vemos nuevamente con aumento. Después de eso vamos a poner el injerto de hueso, como lo vemos aquí, con el aditamento. Esto no fue con cirugía guiada, fue a mano alzada. Bueno, pero hicimos una cirugía en acetato que ya no se vio. Es en un encerado que el rehabilitador hizo. No lo hicimos con cirugía guiada, reitero, hecho con BIM, pero sí a mano alzada en relación a un encerado diagnóstico. Ya que tenemos ahí, podemos hacer la parte de la colocación. Regularmente le podemos poner sangre de lo que obtuvimos durante la elevación de seno. Ahí lo hidratamos un poco el hueso y podemos ir empacando el hueso con el aditamento que trae el CAS. El CAS trae ese aditamento donde sin que se nos caiga el injerto ni nos estemos peleando con él, podemos ir empujando poco a poco, poner en el seno, de tal manera que así se ve radiográficamente este como casa de campaña. En esta casa de campaña podemos ver cómo está el injerto completamente, no se ha desviado a ningún otro lado y podemos asegurarnos de que el seno no se ha perdido. Digo, el injerto no se ha perdido. Aquí podemos el seguimiento radiográfico y radiológico de Convini por medio de radiografía, ver que todo está correctamente. Este es el otro caso, de manera rápida voy a ir pasando, tenemos 7 milímetros, 5,9 milímetros, hacemos exactamente lo mismo y aquí se ve el seguimiento ya con seguimiento radiográfico y de Convini, donde podemos ver que está funcionando el implante. Se verifica que esa infección periapical sea crónica, se quita la lesión periapical y por consiguiente, si vemos que es viable hacerlo en el momento, se hace. En mi caso fue, se cierra, se pone injerto de hueso y una membrana de colágeno y bueno, podemos ver el implante ya rehabilitado. Sería todo por mi parte, que tengan excelente tarde. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición.